Familia, buenas noches. Bendecidos del Señor, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de los que hoy estamos conectados, dando gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios que nos habita. Gracias por ese amor, por esa bondad, por un día más de vida que Él nos regala. Y bueno, en este día tan especial estamos dando gracias al Padre por cada persona que hoy tiene la oportunidad de compartir. Saludo a Claudia, a Pili, a Héctor, a Carla y a todos los que se van conectando a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo por la página web Generación de Fe, estamos transmitiendo por Pastores Juan y Lina, estamos transmitiendo por el Instagram, así que quisiéramos saludarlos a todos, pero es un tiempo corto. En esta tarde-noche queremos dar la enhorabuena a todos los padres, felices de poder celebrar aún por este medio de comunicación, el enviarles un abrazo virtual, un beso y exhortándonos unos a otros a permanecer en casa. Ese es el verdadero amor que tenemos que estar mostrando. No podemos movernos en las calles, no podemos movernos a nuestros sitios de trabajo, no podemos salir, pero yo he decidido moverme en fe. Yo he decidido moverme en la confianza. Yo he decidido moverme en la esperanza en nuestro gran Dios. Damos gracias al Creador por cada siervo que hoy saca un momento para impartir una palabra de edificación al servicio de la iglesia del Señor Jesucristo. Como dice la escritura en Primera de Pedro, capítulo 4, cada uno pone al servicio de los demás el don que de Dios ha recibido, siendo administradores fieles, que la gracia de Dios en sus diversas formas nos ha dado, pues ahí es donde nosotros podemos compartir. Quiero compartirle un pequeño trozo de la escritura en Efesios capítulo 6 y voy a leer por apartes y dice: hijos, obedecer al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. También dice: sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta noche nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos vestidos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Iglesia, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, iglesia, tomamos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, sabemos que estaremos firmes. Somos firmes, anclados en la roca, anclados en Jesucristo. Gracias porque no tenemos los pies puestos en la tierra, los tenemos puestos en la roca, y la roca es Cristo. Dice la Escritura: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzando los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomamos el escudo de la fe, generación de fe. Hoy tomamos el escudo de la fe, con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y termino diciendo: orando en todo tiempo. Iglesia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos. Así que en esta noche oramos con toda perseverancia y súplica por todos los santos a nivel mundial. Estamos creyendo que la gracia, el favor, la bondad, el cuidado de nuestro Padre es mayor que todas estas situaciones que hoy estamos viviendo. Somos conscientes de lo que vivimos, por eso somos obedientes a los mandatos del hombre. La mejor vacuna que se ha podido crear es el estar hoy en casa, el cuidarnos, el mostrarle esa obediencia a nuestros hijos, por amor a otros, porque la palabra dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Si los días se hacen largos, tenemos miles de maneras de gozarnos en el Señor, porque esa es nuestra fortaleza. Ánimo, iglesia, esto también pasará. Este tiempo es un tiempo donde los entendidos del Señor por su palabra sabemos que Dios tiene todo el control. No hemos visto un solo justo desamparado y no lo vamos a ver porque nuestro propósito es eterno. Esto que estamos viviendo es temporal. Lo importante es que esta morada, este templo donde habita el Espíritu Santo de Dios esté firme, parado en la roca. Y hago una pequeña lectura de un libro del apóstol Basilio que me encantaba lo que leía. Dice, porque cuando se mueven los principios, propósito y diseño de Dios, siempre se levantará un sistema contrario para impedir el avance. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a no ceñirnos al molde de este siglo. Iglesia, el mundo da malas noticias, pero nosotros hoy traemos una buena noticia. Mayor es el que está en nosotros. De esto saldremos. Señor, te damos gracias, te honramos, te bendecimos. Oramos por cada sanitario, policía, supermercado, dependientes, transportistas, personas que en este momento están a favor de esta justa causa, el cuidado, la protección, el amor, el agradecerles por lo que ellos hoy están haciendo. Recuerda, iglesia, ellos hacen lo que saben y nosotros hacemos lo que sabemos. Nosotros sabemos orar porque en nuestra boca hay un milagro. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual ella es enviada. En esta noche celebramos la palabra con aplausos, con gritos de júbilo, con la fe y la certeza de que nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, tiene el control de todo lo que estamos viviendo. Así que en esta noche yo les dejo con nuestro amado pastor. Les bendecimos y en un rato nos vemos. Dios les guarde. Aleluya, gloria a Dios. Qué alegría estar de nuevo reunidos. Estamos reunidos como cuerpo, estamos reunidos como iglesia, estamos reunidos como familia de Dios, como ciudadanos del reino. Estamos contentos de alguna manera de poder hacer parte de un momento histórico donde el testimonio de la iglesia va a ser vital para la conversión del mundo. Yo creo que en cada cosa que sucede hay un propósito eterno, hay cosas de Dios que no entendemos, que son inescrutables, que son inentendibles, que son inimaginables, pero es donde el mundo va a entender que la iglesia es la columna vertebral de esta existencia, que la iglesia como cuerpo de Cristo, y ahí es donde nosotros tenemos que ser testimonio de este momento histórico que estamos viviendo todos. Estamos felices porque Dios nos da la oportunidad, a pesar de las dificultades que podamos estar teniendo, de la angustia, de la tristeza. Algunos han tenido temor, pero podemos estar conectados como congregación, como iglesia, como hijos de Dios, escuchando la palabra que finalmente es lo único que nos sostiene, escuchando la palabra de Dios que finalmente es lo único que sirve de columna para que nosotros podamos estar parados en una situación tan complicada. Hoy, y no se ha mencionado por ninguna parte, pero hoy es el Día del Padre.
y de alguna manera pues yo quiero hacer alusión hoy a estos maravillosos padres creyentes, estos padres que hoy de una manera obligada estamos encerrados hace algunos días en casa, pero que es tal vez una de las mejores oportunidades que Dios nos da para seguir siendo de testimonio, delante del mundo, pero también delante de nuestras esposas, delante de nuestros hijos. Es la oportunidad que Dios nos da para ser padres de verdad, para ser padres fundamentados en Cristo, padres fundamentados en la palabra, para mostrarle al mundo que por qué dice la Biblia que Dios nos ha hecho, que Cristo nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, para dar testimonio como ministros, como cabezas de hogar, como cabezas de esas mujeres preciosas, para dar testimonio que nosotros tenemos el carácter de Cristo, para dar testimonio de que somos capaces, como Cristo tuvo que aprender la obediencia, somos capaces de aprender a obedecer y quedarnos en casa. Como decía mi esposa, es la mejor vacuna, quedarnos en casa. Sobre todo, la importancia de que nuestros hijos vean que nosotros somos capaces de obedecer a esas leyes que son puestas por el Altísimo y seguir de alguna manera la forma como Cristo funcionaba, como Cristo trabajaba. Y es importante esto entenderlo porque estamos hablando de un Cristo que cuando vino a poner las cosas en orden. Jesús no vino a bendecir a alguien en particular. Jesús no vino a sanar a alguien en particular. Esos son añadiduras, es lo que de alguna manera llamamos efectos colaterales. Es más, déjeme decirle que el Señor no vino a construir. ¿Por qué? Porque no había nada, absolutamente nada sobre lo que se pudiera construir. No había fundamentos sólidos, no había fundamentos verídicos, no había fundamentos veraces. Él vino a destruir. Y esto puede parecer paradójico, pero el Señor vino a destruir. ¿A destruir qué? A destruir estructuras de pensamiento, a destruir paradigmas religiosos, paradigmas mentales, tradiciones, a destrozar esos fundamentos mundanos que habían hecho tanto daño para poder establecer el verdadero fundamento que es el mismo Cristo, la palabra, donde Él a la postre edificaría su reino. Entonces tenemos que entender que Dios no solo era el Dios de Israel, eso era un paradigma que de alguna manera había que derrumbar. Dios es el Dios del universo, el Dios de la creación, el Dios de lo visible y de lo invisible, el Dios de los espíritus, el Dios de los judíos y el Dios de los gentiles. Por eso, en el contexto histórico de la Biblia, tenemos que entender a Jesús de Nazaret como aquella persona que vivió en un entorno judío, que estuvo en un contexto antiguo testamentario y que a pesar de moverse en ese contexto histórico judío, él nunca dejó de cumplir su objetivo, de cumplir ese propósito de establecer el reino, de traer el reino a nosotros, a la vida de cada uno de nosotros. Iglesia, es importante entender que ese Jesús de Nazaret fue quien más vivió el reino y manifestó el reino. ¿Cómo? Acercándonos a Dios como Padre. Y esto es un concepto bastante importante de entender, porque en el Antiguo Testamento Dios siempre se acercó al hombre, pero se acercó al hombre como Dios, se acercó al hombre como Jehová de los ejércitos, se acercó al hombre como el Dios consumidor, el Dios que es fuego consumidor, se acercó al hombre como Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nishi, muchos nombres que el pueblo de Israel le dio, y esa fue la manera como Dios se acercaba al hombre, pero jamás se acercó como Padre. Entonces, en el contexto antiguo testamentario, realmente la persona que era reconocida como Padre era Abraham, pero fue Jesús, precisamente Jesús de Nazaret, quien desde niño reveló su comunión con Dios como Padre. Y es interesante cuando lo vemos nosotros en Lucas, capítulo 2, en esa historia cuando el Señor, siendo un niño, se perdió un poco de sus padres, y cuando sus padres vinieron a buscarle, en el versículo 48 de Lucas 2 dice, cuando le vieron, María y José, dice, se sorprendieron. Y él le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Es interesante que María está hablando de José
como Padre. Finalmente era la realidad a los ojos de la sociedad y era la realidad a los ojos de la religión. Todo el mundo sabía que Jesús de Nazaret era el hijo de José y de María. Pero Jesús sale con una respuesta inesperada. José sale con una respuesta que ninguno de ellos estaba imaginando que iba a soltar. Y el Señor les dice en el versículo 49, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre, y repite la palabra que María había dicho acerca de José, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Interesante que Jesús parece que escogió la palabra Padre a propósito para empezar a mostrar su comunión con Dios como Padre. Escúcheme bien, su comunión con Dios como Padre. De alguna manera enseñándonos que la paternidad de Dios es eterna, que la paternidad de Dios es desde antes hasta después, desde siempre hasta siempre. Dios entonces es eternamente el Padre de Jesucristo y a través de Jesucristo por adopción es eternamente nuestro Padre, el Padre de todos aquellos que hemos tomado la decisión de creerle. Por lo tanto, la figura de Dios como Padre emerge desde la figura de Cristo como Hijo. Por eso Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Es decir, Dios es quien nos revela al Hijo. Pero interesante, porque es el Hijo el que nos revela a Dios como Padre. Por eso dice en el versículo 18 de Juan 1, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, si nosotros sabemos algo del Padre, tiene que ser por el conocimiento del Hijo. Solamente el incremento del Hijo en nosotros nos hace acercarnos al conocimiento del Padre. Es el Hijo quien crea, y no solamente quien crea, es el Hijo quien fortalece nuestra comunión con el Padre. Entonces nosotros nunca vamos a reconocer a Dios como Padre hasta no entender la entrega de Cristo como Hijo. Esto es muy importante entenderlo porque es donde empieza a tomar importancia la figura de Dios como Padre en la vida de cada uno de nosotros. Lo paradójico del asunto es que el Día del Padre no es tan celebrado como el Día de la Madre. El Día de la Madre se celebra tal vez con más fuerza, no sé, parece ser que nosotros somos un poquitico más difíciles para expresar sentimientos, parece ser que nosotros somos un poquito más indiferentes, pero todo padre esta noche debe de saber y debe de quedar en sus espíritus que Dios en Cristo nos ha dado el poder de ser, de demostrar que hemos sido hechos reyes y sacerdotes, que tenemos influencia positiva para nuestros hijos por siempre, porque en Cristo Jesús entendemos que la paternidad de Dios es eterna. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios, capítulo 1, versículo número 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo voy a volver a leer, este texto es importante entenderlo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, iglesia, nosotros hemos sido adoptados por Dios, pero por medio de Jesucristo. Por lo tanto, aquel que acepta el señorío de Cristo, aquel que acepta y recibe la divinidad de Cristo como el centro, el total de su vida, es adoptado por Dios en el Hijo para la familia del Padre. ¡Wow! Yo pienso que habría bastado con el perdón, habría bastado con la salvación, pero Dios siempre va más allá. Dios siempre nos sale adelante y es interesante, iglesia, porque Él no solamente nos perdonó, no solamente nos salvó, nos adoptó en su Hijo Jesucristo como sus hijos. Entonces, adoptarnos en Cristo es involucrarnos en una familia sin mancha, es involucrarnos en una familia sin pecado, que nosotros hoy conocemos como el cuerpo de Cristo. Y esto tenemos que entenderlo en virtud de que en la época romana los hijos adoptados eran personas bien vistas. Los hijos adoptados eran personas importantes porque finalmente nadie adopta a nadie por equivocación. Nadie es adoptado por casualidad. Nadie es adoptado por accidente. Y nadie puede negar que hay embarazos no planeados, que ahí sí puede haber un accidente, pero en las adopciones no hay adopciones equivocadas. Por lo tanto, los hijos adoptados son personas muy amadas. Y Dios quería que nosotros
comprendiéramos la dimensión del concepto de la adopción. Dios quería que nosotros comprendiéramos lo que significa ser adoptados, que no somos un estorbo para Él, que desde el principio su plan fue adoptarnos en su Hijo Jesucristo. Por eso dice, en amor habiéndonos predestinado. Esto es desde antes de la fundación del mundo. Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces en el corazón de Dios siempre estuvo que tú fueras su hijo. Siempre estuvo tenerte como su hijo. Por eso te predestinó en Cristo para ser adoptado para siempre. Por lo tanto hay un acta que te beneficia en lo que se refiere a su paternidad. Y el reconocimiento de eso, iglesia, es el reconocer a Cristo como tu único Señor y tu único Salvador. Entonces Dios te adoptó simplemente porque quiso. Dios te adoptó simplemente porque le plació. Su deseo siempre fue que tú, que me estás oyendo, fueras su hijo. Iglesia, tu Padre Celestial está en ti y está en ti para amarte. Está en ti para protegerte, está en ti para sustentarte, está en ti para proveerte, está en ti para que no haya miedo en ti, sino la firme convicción de que ese Dios poderoso que te hizo, te adoptó para protegerte. Él nunca está ocupado para atendernos, nunca está ocupado para escucharnos. Dios nunca tiene dolor de cabeza como algunos padres terrenales. Dios no es abusivo, no te trata mal y no tiene intereses de por medio. Dios no quiere absolutamente nada de nosotros, lo único que quiere es tener comunión con su familia. Iglesia, cuando un padre adopta a un hijo, generalmente no lo hace esperando algo del niño, no, la figura de la adopción beneficia a un hijo con amor, con sustento, con protección, con ese amor que viene del corazón de un padre necesitado. Entonces, lo que espera el padre del hijo, iglesia, lo que espera cualquier papá del hijo es lo mismo que Dios espera de nosotros, la alegría de vernos crecer. La alegría de vernos progresar, la alegría de vernos en fe, la alegría de vernos incrementados en Cristo, la alegría de vernos en el entendimiento del Espíritu, creciendo en aprendizaje, llegando a ser personas completas y útiles para esta sociedad. Por eso conectar con el propósito eterno de que Cristo sea incrementado con nosotros es vital para nuestra comunión con el Espíritu Santo, para que nosotros como iglesia podamos manifestar lo que Dios quiere que manifestemos a su Hijo Jesucristo. Y esto fue según el puro afecto de su voluntad. ¡Qué interesante! Esa frase, afecto de su voluntad, viene del griego eudokia, que quiere decir propósito lleno de gracia. ¡Wow! Ese era el propósito de Dios. Escúcheme, propósito lleno de gracia. La alegría de lograr los objetivos, el puro afecto de su voluntad. ¿De qué? De adoptarnos como sus hijos. Y la culminación de todo eso es Cristo. Entonces, el objetivo de Dios de adoptarnos como sus hijos se ha cumplido única y exclusivamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo es la conexión. Cristo es la agencia de adopción, es el documento legal que nos une al Padre. Sin Cristo no somos hijos, sin Cristo no somos nada. Interesante porque el Salmo 121:4 dice, no se adormecerá ni dormirá el que nos guarda. Y probablemente tú no te has sentido guardado. Ahora el tema no es sentirte guardado, es entender que estás guardado en Cristo Jesús por esa filiación que partiendo de Cristo ahora tienes con el Padre. Interesante, el versículo 5 dice, Dios es tu guardador. Y hoy en día muchos están pensando, ¿quién es el que nos guarda? ¿Qué vamos a hacer en medio de una situación tan complicada, tan difícil de llevar, tan difícil de entender? Déjame decirte, Dios es tu guardador, Dios es tu sombra a tu mano derecha. Eso me pone a pensar cosas impresionantes porque he visto personas que de alguna manera desprecian a sus padres. Algunos ignoran a sus padres, menosprecian a sus padres, pero no podemos ignorar a quien nos hizo hijos por amor, única y exclusivamente por amor. Quien nos adoptó porque nos amaba con amor eterno según el puro afecto de su voluntad. Él desea escucharte hoy. Desea oír tu corazón. Él hoy desea oír tus sueños. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Cuáles son tus miedos? Él todos los días desea escucharte como cualquier padre desea escuchar a su hijo. Porque Él está siempre, absolutamente todos los días de la vida con nosotros. Por eso dice aquella oración que todos conocemos, Padre nuestro que estás. Esa oración no dice que estuvo. Esa oración no dice que estará. Es el presente del indicativo del verbo ser y estar. Él nunca ha dejado de estar porque nunca ha dejado de ser. Por lo tanto, Dios fue, es y será tu Padre por el puro afecto de su voluntad. Él está porque Él es.
Y si nunca deja de ser, nunca dejará de estar. Por lo tanto, para tener comunión con el Padre, no necesitas pedir una cita. Él está disponible hoy, siempre. Él está disponible mañana, siempre. Él está disponible ahora mismo. No olvidemos que Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón, yo soy, te envía. ¡Wow! Porque Él es el Dios de los momentos. Él es el Dios de este momento. Dios nunca estará más interesado en ti que ahora mismo. Dios nunca estará más interesado en ti que en este momento, iglesia. Su amor está contigo ya, en este momento. Su protección, su cuidado, su sustento, su bendición. Tienes que tener la firme convicción y la certeza de que Él está contigo, de que Él te ama. El mejor plan que Dios tiene para ti, iglesia, es ya. Nunca estará más gozoso de bendecirte, nunca estará más gozoso de escucharte como un padre oye a su hijo que ahora. ¿Por qué? Porque Él nos ama como Padre. Por eso el apóstol Juan dijo en la primera epístola, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es interesante porque Juan no dice, el Padre nos ama, estaría describiendo una condición. Él está diciendo, el Padre derramó su amor en nosotros. Interesante, ¿por qué? Porque no se puede derramar amor paterno desde una condición. Eso lo haría fluctuante, dependiente de las circunstancias. No, el Padre derrama su amor hacia nosotros desde una posición de Padre y eso lo hace estable y eterno. Perdón, eso lo hace firme. Eso lo hace seguro. No fluctúa, no cambia, no muta. Por eso, iglesia, solo en nuestra posición en Cristo nosotros podemos llegar a ser verdaderos padres con propósito. Colocar la vida de nuestros hijos en las manos del Señor es la mejor guía que el Espíritu Santo nos da en este momento para poder seguir el camino correcto. Eso es exactamente lo que el Padre hace con cada uno de nosotros. Y usted y yo íbamos en direcciones equivocadas, pero un día, el Señor cambió nuestras vidas para siempre. Y este es el mejor momento para demostrarlo, que somos la columna vertebral del mundo. Que este mundo depende de la iglesia. Escúcheme, esto es importante entenderlo. Este mundo depende de la iglesia. La oración de cada uno de nosotros es vital. La oración y el compromiso, iglesia, con este mundo. Generalmente oramos por nosotros. Es hora de levantarnos en el propósito de Dios para demostrarle al mundo que hay un Cristo vivo que nos habita y que gobierna sobre todo principado y toda potestad. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para tus hijos. Aún en medio de las más difíciles circunstancias, aún en medio de las cosas imposibles, no pierda la esperanza porque el mundo se está moviendo ahora fuera de la esperanza. No, nosotros tenemos la plena convicción y la certeza por fe de que tenemos la victoria en Cristo, pero tenemos que ser responsables. Volvemos a repetir la mejor vacuna. Quédate en casa, quédate en casa. Hay pruebas tremendas. ¿Cómo vamos a pasar nosotros esta prueba? Sino mostrándole nuestra seriedad, nuestra santidad, nuestro sacerdocio, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros para que nuestros hijos vean cómo funciona esto. Para que el mundo vea cómo funciona esto, iglesia. Déjame decirte, no temas, no tengas miedo, solo cree que Dios puede cambiar las circunstancias porque el mundo está en manos de Él y tu vida está en manos de Él. Y eso es lo único que nos puede hacer buenos esposos, buenos padres, buenos ciudadanos, buenos sacerdotes, buenos ministros, activos, positivos para esta sociedad, iglesia. El Señor, de alguna manera, nos ha dado a nosotros y ha creado en nosotros un poder de influencia. Tenemos que influenciar al mundo de una manera positiva, pero partiendo del carácter de Cristo, no de la influencia que de alguna manera está teniendo nuestra mente por medio de los medios de comunicación. Bendecimos a todos los que están haciendo el trabajo, pero nosotros dependemos de la roca eterna que es Cristo Jesús. Los bendigo. Quedamos conectados en el Espíritu. ¿Qué tal si cierra sus ojos conmigo ahí y vamos a entregar nuestras vidas delante del Señor? Señor, yo te doy gracias por todas y cada una de las personas que están conectadas en este momento. Señor, sabemos que hay personas que han pasado momentos de angustia, que hay personas que han pasado momentos de desespero, porque no se trata solamente de la salud. Hay una cantidad de cosas que están detrás de estas circunstancias. La situación económica, la situación psicológica, el desespero de los niños, las personas que tienen personas minusválidas, personas enfermas, personas dependientes. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo declaro que tenemos el gobierno de Cristo, el poder de Dios sobre nosotros, para que el mundo a partir de esto empiece a entender que nosotros no estamos solos, que este mundo depende de alguien y que Dios es el dueño del mundo.
de lo visible y de lo invisible, y que nuestra vida está en control. Nosotros hoy declaramos que le pertenecemos a Cristo, que nuestra vida es gobernada por Él, y hoy entiendo yo que mi mente espiritual es gobernada por la mente de Cristo, por lo cual declaro que no hay derrota. Para mi vida no hay derrota para mi espíritu, sino responsabilidad en Cristo Jesús para sobrellevar esto de la mejor manera. Los bendigo y quedamos conectados para que nos encontremos de nuevo el domingo a las 11:30 de la mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Así que terminamos diciendo: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al nombre del Señor. Gócese en esta noche. Somos más que vencedores. Recordarles a todos nuestros jóvenes de Generación de Fe, sábado 21 de marzo a las 17 horas, estamos conectados. Aplicación el Zoom, así que es importante que bajes esta aplicación y bueno, si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros que podemos ayudarte. Sábado 21 de marzo, conectados, jóvenes. No se lo pierdan. Lunes, es que no paramos, avanzamos, nos movemos en fe y confianza. Estudio de metodología bíblica a las 18 horas por el Zoom, y el día martes, discipulado a las 18 horas con el Zoom también. Así que, iglesia, les amamos, les bendecimos, honramos el cuerpo de Cristo en las naciones y declaramos una noche más de victoria, paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos. Y no se le olvide, pásese por cafetería. No, pero por la de su casa y tómese un buen café. Les amamos.